A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuenta la historia de un duque que gobernaba en alguna región italiana, y entre sus muchas pasiones, su principal era la pasión por la pasión. Era el duque de Mantua, y en la leyenda y en la música quedó inmortalizado como mujeriego irredimible, prevalido de su poder y su riqueza, de su capacidad para amenazar, ofrecer, engañar y seducir. El conde abusó de cuantas mujeres quiso, y para satisfacer sus ansias posesivas, pasó inclusive por encima de la vida y la libertad de padres o maridos de las mujeres seducidas. Como todos aquellos que abusan del poder, el conde tenía su corte de áulicos incondicionales. Uno de ellos era un bufón llamado Rigoletto, personaje carente de principios y cómplice en todas las travesuras de cama del gobernante. La situación se resuelve con un drama que los años no podrán borrar, porque Rigoletto termina convertido en víctima de sus propios desafueros. Esa obra, estremecedora en lo argumental y vibrante en lo musical, es considerada la obra maestra del gran compositor italiano Giuseppe Verdi, y se estaba estrenando un día como hoy, 11 de marzo de 1851. Las principales noticias del día. Titulares. Congresistas de Estados Unidos piden al presidente Guillermo Lasso que apruebe la ley de acceso al aborto en casos de violación. Estados Unidos declaró a los Bucaram como no elegibles para entrar en su territorio. La Asamblea aprobó en bloque la amnistía para 268 personas. Las marchas por el 8M dejaron daños en Quito. En Vida y Tecnología, Ecuador tiene el Centro Nacional de Recursos Genéticos. En el segmento de opinión, cada loco con su tema. En Política Internacional, cambio de curso. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz. ¿Cómo se podría ser optimista? Ricardo Flores, Holguín silencia a sus detractores. Roberto Aguilar, el golpe más barato de la historia. César Ulloa, todos perdemos. El plop de la noticia. Noticias del día. Congresistas de Estados Unidos piden al presidente Guillermo Lasso que apruebe la ley de acceso al aborto en casos de violación. El martes pasado, la congresista estadounidense Norma Torres, representante por el estado de California, lideró una iniciativa en la que se apuntaron otros 19 congresistas para enviar una carta al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso pidiendo que apruebe la ley de acceso al aborto a las mujeres y niñas en casos de violación que se elaboró en la Asamblea Nacional. Adicionalmente, le pidieron firmar la ley sin cambios, puesto que previamente el presidente Lasso había dicho que podría vetarla porque respeta la vida desde la concepción, aunque ese mismo día indicó que su pronunciamiento final sobre la ley lo haría la próxima semana. La carta de los congresistas de Estados Unidos cuenta con el apoyo de las organizaciones internacionales Human Rights Watch y la Fundación Desafío. En otras ocasiones, Torres ya se ha pronunciado y promovido acciones parecidas en temas de derechos de las mujeres, especialmente en Centroamérica y Sudamérica. Estados Unidos declaró a los Bucaram como no elegibles para entrar en su territorio. Washington declaró al exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz como no elegible para entrar en su territorio por los casos de corrupción en su contra. La medida es indefinida y se extiende a sus familiares directos, es decir, su esposa Rosa María Puley y sus hijos Jacobo, Abdalá y Michelle.
Es la segunda vez que el gobierno del presidente Joe Biden causa polémica en Ecuador en menos de 4 meses. El primer golpe en la lucha anticorrupción anunciada por el mandatario estadounidense fue al poner sobre la mesa la existencia de presuntos narcogenerales en la Policía Nacional del Ecuador. Ahora Washington pone en el centro del escenario a la familia Bucaram Puley, mientras la justicia ecuatoriana no ha podido concretar ninguno de los casos por los que se investigaba al exmandatario, sus 3 hijos y su nuera Gabriela Pazmiño. En 2020, cuando estallaron los casos en contra de los Bucaram, la justicia dictaminó arresto domiciliario en contra de Abdalá Bucaram Ortiz, sus 3 hijos y su nuera. Sin embargo, Dalo, Michelle y Pazmiño escaparon a Miami y evitaron ser detenidos, mientras que Jacobo escapó hacia Colombia, pero fue recapturado y estuvo detenido varios meses en la cárcel 4 de Quito. Ahora, todos se encuentran en libertad y en el país. Los casos que rodean a la familia Bucaram son tráfico de armas, tráfico ilícito de bienes patrimoniales, delincuencia organizada, caso israelíes, delincuencia organizada en el caso del IES. La Asamblea Nacional aprobó en bloque la amnistía para 268 personas. La Asamblea Nacional, la madrugada del 10 de marzo, aprobó la amnistía para 268 personas procesadas en 57 procesos judiciales. La resolución se dio después de una sesión que se extendió hasta la madrugada, pues el plazo para la decisión debía tomarse antes del fin de semana. La moción presentada por Mario Ruiz fue votar las amnistías en un solo paquete, tal y como estaba en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Esto generó molestia por parte del Partido Social Cristiano y una parte de la bancada oficialista BAN, pues se mezclaban todo tipo de casos. Lo que más división causó fueron los procesos relacionados con el paro nacional de octubre de 2019. La moción de Ruiz obtuvo 99 votos a favor y se necesitaban 91. Estos provinieron de UNES, Pachacutic, una parte de los independientes, una parte de la bancada oficialista BAN y una parte de la izquierda democrática. Estas 2 últimas bancadas se dividieron. Con esto, los procesos contra las 268 personas deberán detenerse. En el caso de los que ya están judicializados, los procesos serán extinguidos por resolución del juez, mientras que en las investigaciones previas no podrán ejercerse acciones penales ni iniciarse proceso penal alguno. Entre los beneficiarios de las amnistías están la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de UNES, el parlamentario Virgilio Hernández, también de UNES, el ex asambleísta Jofre Poma, de UNES, el presidente de la CONAIE Leonidas Issa, el ex presidente de la CONAIE Jaime Vargas. Marchas por el 8 de marzo dejaron daños en Quito. El municipio de Quito informó que tras las manifestaciones del martes 8 de marzo de 2022 por el Día de la Mujer, hubo afectaciones en el centro histórico de la ciudad capital, especialmente en el eje de la calle Guayaquil y en los alrededores de la Plaza de Santo Domingo. Tras evaluar los daños ocurridos en el centro histórico, técnicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio realizaron una inspección donde se evidenciaron rayones en las paredes, metal, paredes de piedra, calzadas y monumentos. La cuantía económica producto de la necesidad de compra de materiales para recuperar esta superficie de 1.440 metros cuadrados que fueron afectados y su costo de reparación representa para la ciudad un egreso de $10.550. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Realmente es un problema muy preocupante esto del COVID, por lo cual sugiero, por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese, y si no, siga pensando que toda persona que se aproxime a usted o usted mismo puede ser una persona contaminada que puede contaminar al resto. Mantenerse, por favor, con la mascarilla todo el tiempo que ustedes estén con alguien. Segundo, mantener el distanciamiento. La distancia es muy importante porque el virus se transmite a través de las partículas de saliva que se expresan al toser, hablar o estornudar. Es por esto que la mascarilla es de suma importancia. ¿Y qué tiene que ver el corazón
con el virus. Se ha visto que este virus no solamente afecta el problema pulmonar, como lo teníamos pensado desde el inicio de la pandemia. Hoy en día se ve que el corazón es uno de los órganos más afectados por el virus. Voy a hablarles ahorita de la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Nuestro corazón tiene una membrana muy delicada, muy frágil, que lo recubre y permite un latido muy suave sin estar en relación con los otros órganos del tórax. Este pericardio tiene un líquido que permite que no exista un roce entre la membrana y el músculo cardíaco. Esto se llama pericardio. Esta membrana denominada pericardio puede inflamarse por la presencia del COVID y puede producir lo que se llama una pericarditis. Peri porque es el pericardio y carditis porque es el corazón. Y el término itis significa proceso inflamatorio. Puede haber dos cosas a nivel del pericardio: una inflamación en sí del pericardio, o puede haber un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es el momento que se acumula el líquido por el proceso inflamatorio alrededor del corazón y puede traer un compromiso severo a nivel del mismo. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de vida y tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos compartir con ustedes una buena noticia, y es que el Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador acaba de conformar el Centro Nacional de Recursos Genéticos para preservar precisamente la biodiversidad del país. ¿Qué significa esto? Bueno, hemos oído muchas veces que nuestro país es uno de los más, de los espacios megadiversos y con mayor cantidad de especies vivas del planeta. Bueno, crear este centro nos permitirá a los ecuatorianos de esta generación, los que estamos vivos ahorita y de las próximas generaciones, conservar el ADN precisamente de esa biodiversidad de manera adecuada. Además de tener el contacto con investigadores, con estudiantes, nos permite preservar la memoria viva de nuestras especies en el Ecuador. Esto es algo que debemos considerar como una buena noticia, porque el mundo se está moviendo precisamente a recuperar estos valores como los valores fundamentales de la humanidad. Y por otro lado, también es importante decir que estos centros de biodiversidad donde se van a almacenar el ADN de las especies, no solo van a crear necesariamente desde cero, sino que van a potenciar cosas que ya hay en ciertas universidades del Ecuador, en otros por supuesto se va a crear, pero también se va a generar una red. Esa red lo que va a permitir es primero compartir la información entre los investigadores, entre los estudiantes, y también en esta red permitir que la ciencia avance localmente. Nosotros en este espacio siempre les comentamos que en el Ecuador tenemos científicos de altísima relevancia internacional y que han tenido carreras o tienen carreras muy relevantes y que son reconocidos tanto aquí como fuera. Y esto es un espacio precisamente para ellos. Es algo que nosotros debemos aplaudir y es un espacio también que nosotros debemos cuidar como nuestro legado, como nuestra memoria y también como la vida que estamos dejando a las siguientes generaciones. Por eso trajimos este tema aquí y por eso compartimos vida y tecnología con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Cada vez más cerca del 24 de mayo, cada vez más cerca de conmemorar el bicentenario de la batalla del Pichincha. Vaya, infórmese, conozca los museos, conozca el Templo de la Patria, hable con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, con sus alumnos, si es que usted es maestro, sobre esta época tan importante que vamos a vivir, para que el 24 de mayo del 2022 no sea solamente una fiesta en donde desfilen militares por la calle, sino más bien que tengamos claro
cuál es la importancia de esa gesta de 1822 para lo que hoy somos como nación. Hoy estoy particularmente indignado. Los abuelos utilizaban el término aquel o aquella frase que decía cada loco con su tema. Y declarándome loco, uno de mis temas es justamente el bienestar de la ciudad de Quito. El precautelar su ornato, su arquitectura, sus joyas arquitectónicas, el centro histórico que es el más grande y el que supuestamente está mejor mantenido en América Latina. Ese centro histórico que ha sido motivo de orgullo para nosotros frente a propios y extraños, frente a nacionales y extranjeros. Ese centro histórico de la compañía, de la basílica, de la catedral, del sagrario, ese centro histórico de la sala capitular de San Agustín, ese centro histórico del Centro Cultural Metropolitano, de la Plaza de Santo Domingo, de la Plaza de San Francisco, de la Plaza del Teatro Bolívar, del Teatro Sucre, ese centro histórico de la Espejo, de la Chile, de la Venezuela, ese centro histórico de la Ronda, ese centro histórico de la 24 de Mayo, ese centro histórico de la Cuenca, ese centro histórico de la Iglesia de la Merced, esa joya que tiene tantas cosas para mostrarnos en cuanto a turismo, gastronomía, lugares exóticos, lugares históricos. Ese centro histórico que forma parte de nuestra identidad, inclusive antes de haber nacido. Ese centro que nosotros tanto queremos, se convierte de cuando en vez en el teatro de operaciones de las más abominables amenazas y de las más abominables fuerzas en contra de la ciudad. El anterior 8 de marzo, a propósito del Día de la Mujer, se llevó a cabo un acontecimiento por demás lamentable. Otra vez el centro histórico bajo ataque. Otra vez las paredes del centro histórico sometidas a los rayones de la intolerancia. Otra vez se cree que las paredes y el patrimonio pueden reivindicar derechos. Aquellos que cuando se habla de incrementar penas a los que violentan a las mujeres o a los que violentan la vida de las personas, dicen que estamos frente al populismo penal y que eso no soluciona nada. Aquellos mismos ahora defienden el atropello a la ciudad capital. Amigos, el centro histórico no son piedritas nomás. El centro histórico es un patrimonio cultural de la humanidad. El centro histórico encarna nuestra historia inclusive antes de la llegada de los españoles. El centro histórico representa nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia. No podemos seguir permitiendo que en la ciudad de Quito cualquier grupo, por importante que sea, se dé las licencias de destrozar la ciudad, so pretexto de defender sus derechos. Yo no me suscribo en aquello, no lo aplaudo, no lo impulso, es más, lo deploro. Me parece que es una forma clarísima de cobardía frente a la ciudad. Paredes y murallas, el papel de los canallas, decía mi mamá. Ahora queda ratificado que el centro histórico de Quito se ha convertido en el pararrayos de todas las frustraciones de aquellos que piensan que los derechos se los reclama echando a perder el espacio público. Alguien en las redes sociales decía el otro día que entonces no nos sorprendamos de lo que pasó en las plazas de Francia ya en la Revolución Francesa. Es decir, en pleno siglo XXI, ¿queremos utilizar las lógicas de hace 3 siglos atrás? Entendamos que nuestra ciudad abre los brazos a todos los quiteños, quiteñas, nacionales y extranjeros y siempre les da la bienvenida. Démosle un poquito de cariño a esta ciudad. Démosle un poquito de afecto a esta ciudad. Ahora que hay tantos precandidatos a la alcaldía de Quito, pronunciémonos pues por este tipo de agresiones. Pero resulta que ahora hay una indignación selectiva con respecto a los ataques a Quito. Nos indigna lo que pasa con el señor Yunda. Nos indigna lo que pasa con el Ben Viñunda. Nos indignó lo que pasaba con Rodas. Nos indignaba lo que pasaba con Barrera. Nos indignaba lo que pasaba con los indígenas. Pero ahora no hay que decir nada, porque son las mujeres.
porque son los grupos feministas. Vaya mi saludo cariñoso, afectuoso y caluroso a todas las mujeres del Ecuador. Sin duda alguna son un baluarte fundamental, si no el principal, para el desarrollo de esta nación. Pero no por aquello podemos permitir que un minúsculo grupo de desadaptadas hagan lo que quieren hacer o lo que han venido haciendo en el centro histórico de Quito. Que hay que luchar contra el maltrato contra la mujer, pero por supuesto que hay que luchar por eso. Que hay que reivindicar los valores de las mujeres, pero por supuesto que hay que reivindicarlos. Que hay que luchar contra las violaciones contra la mujer, física, psicológica y mental. Pues por supuesto que hay que hacerlo. Me suscribo y les acompaño. Espero me reciban. Esto no es un tema ni de machismo, ni de misoginia, ni cosas por el estilo. No. Esto es que debemos aprender a dar cada cosa en su lugar. Debemos entender que la ciudad de Quito no es la culpable de lo que sucede con los políticos o con los que hacen las leyes o con los que administran justicia. El centro histórico y el patrimonio de la ciudad de Quito no puede estar amenazado para hacerse escuchar. Les contaba una anécdota el otro día en mis redes sociales. Les decía que el 10 de agosto del 2021, a propósito del grito de la independencia en el Ecuador, organizamos un grupo de ciudadanos una marcha multitudinaria en contra del señor Jorge Yunda. Aproximadamente 5,000 personas estuvimos en la calle. No hubo un solo vidrio roto, no hubo una sola pared rayada, no hubo un solo policía secuestrado, un solo periodista agredido. Llegamos a la Corte Constitucional y presentamos nuestro pedido para que la Corte se pronuncie con la salida de Jorge Yunda. Después de unos meses logramos el objetivo. A finales de septiembre el señor Yunda se fue por el caño del olvido, pero jamás podrán decir de esa marcha que fue ni una marcha violenta, ni racista, ni discriminatoria. Fue una marcha de alegría. Fue una marcha de encuentro, fue una marcha familiar, donde habían gente de todas las edades, niños, jóvenes, personas de la tercera edad, profesionales, no profesionales, trabajadores, empleados públicos, empleados privados. Es decir, gente que tenía por delante el principio fundamental de defender a esta ciudad. Cada lucha que se tenga en Quito tiene que dársela en el marco del respeto y la consideración a la ciudad. Entendamos lo que pasa en otras latitudes de nuestro propio país. Cuando vamos a otras ciudades como turistas o como visitantes, somos profundamente respetuosos de las costumbres, de los espacios y de la idiosincrasia de esas ciudades. Cuando salimos del país lo hacemos mucho más, pero hay gente que visita Quito y cree que pueden venir a hacer lo que les da la gana. Mi locura es justamente por esta ciudad y voy a defender siempre ese espacio histórico que nos abraza, que no son piedritas nomás, es toda una corriente de vida que nos impregna en nuestra psiquis y nos impregna en nuestro corazón. Quito va a cambiar. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Hasta dentro de 8 días. Chao. Global Hoy con Alan Cate. Las crecientes tensiones internacionales se han manifestado ahora en Corea del Sur al ser derrotado por muy estrecho margen, menos del 1%, Lee Jae-myung, candidato del partido del presidente en funciones, Moon Jae-in, del Partido Democrático de centroizquierda, por Yoon Suk-yeol, del Partido Popular de centroderecha. Yoon, quien ha ejercido por muchos años como fiscal general, presentó una plataforma política basada en una mucho más dura postura en las relaciones con el vecino del norte, con Corea del Norte, vinculando cualquier concesión al cumplimiento real y verificado de los compromisos que el país del norte asuma, particularmente en relación a su programa militar en el área nuclear y de misiles.
Evidentemente, los recientes lanzamientos de misiles norcoreanos hacia el mar del Japón, que en su momento ya originaron protestas de Japón y de la propia Corea del Sur, han agitado las preocupaciones internas surcoreanas y se han convertido en un tema central de campaña. Al parecer, la opinión pública no ha visto mayores progresos en el camino del control de armamentos y desnuclearización de Norcorea, luego de los fracasados intentos del expresidente Trump, que inevitablemente involucraron al presidente Moon. Los penosos esfuerzos de Trump para sacar partida de su iniciativa y capitalizarla de cara a la política interna norteamericana sirvieron esencialmente a los intereses del mucho más hábil dictador norcoreano, Kim, para posicionarse ante su pueblo como un líder capaz de sentar a negociar de igual a igual al país más poderoso del mundo. Moon, genuinamente interesado en avanzar en una negociación esencial, fue afectado por las expectativas que se generaron en torno a unos encuentros que tenían, y como ya se pudo ver luego, como prioridad exaltar el ego de Kim y el de Trump. El presidente electo Yoon ha sabido juzgar más precisamente el sentimiento popular en relación a esos fracasos y la amenazadora y creciente actividad militar norcoreana que se ha evidenciado en los 9 lanzamientos de los últimos meses, a pesar de la desastrosa situación de la economía norcoreana que ha llevado al país a una nueva hambruna, que ojalá no llegue a los extremos de la anterior a finales del pasado siglo, que le costó la vida a 1 millón de personas. La molestia de la población en Corea del Sur, por lo que puede verse como una inacción decisiva en Moon, y seguramente un real temor por las posibles acciones de un gobernante inescrupuloso a cuya disposición está un muy considerable arsenal nuclear y convencional, desarrollado para intimidar a sus oponentes externos y tener las manos libres para la represión interna, para mantener indefinidamente su poder, ha sido un factor decisivo en la pasada elección. No se ha puesto en duda las intenciones del presidente saliente, sino sus excesivas expectativas y concesiones a cambio de muy poco o nada de su contraparte. Posiblemente su anhelo de alcanzar un acuerdo histórico y resolver un espinoso problema han nublado su buen juicio, haciéndolo pecar de ingenuo. Los actuales eventos en Ucrania, si puede servir de consuelo, demuestran claramente que muchos otros líderes han acompañado al saliente presidente surcoreano en esa misma ingenuidad, en esa incapacidad de calibrar a los dictadores, asumiendo que los principios y hasta las palabras tienen iguales sentidos para unos y otros. Esto revela una candidez que a veces raya en la tontería y en el olvido de las lecciones de la historia si alguna vez las estudiaron. Vemos cómo los perfiles de los tiranos son muy similares, con el chantaje y la intimidación como herramientas válidas para imponerse. El mundo debió pagar un alto precio, del orden de 50 millones de muertos, para librarse de la hornada de dictadores que hace 100 años justamente iniciaron su andadura con la llamada Marcha sobre Roma de Benito Mussolini en octubre de 1922. Quedó demostrado que el apaciguamiento y la complacencia con los tiranos únicamente logró envalentonarlos y volverlos cada vez más audaces. Al final del día, únicamente una fuerza abrumadora fue capaz de darles fin. En esa línea, el presidente electo Yoon ha planteado una importante inversión para fortalecer las capacidades defensivas y ofensivas del país, dirigidas a disuadir a su belicoso vecino de cualquier veleidad agresiva, considerando inclusive la opción de un ataque preventivo de llegar a darse unas circunstancias que así lo ameriten.
además de la compleja relación con Corea del Norte, Yoon deberá considerar también el escenario regional, en el cual las tensiones entre China y Estados Unidos han estado en aumento con un muy previsible incremento en el futuro cercano. Yoon ha enfatizado muy claramente la importancia y valor que asigna a la muy prolongada alianza que con Estados Unidos tiene para Corea del Sur, denominándola incluso como una alianza de sangre por los soldados americanos muertos durante la Guerra de Corea a mediados del siglo pasado, durante la agresión desatada por el abuelo del actual dictador contra Corea del Sur. La pragmática y realista visión de Yoon, al proponerse crear una capacidad disuasiva decisiva, se apoya en unas capacidades muy superiores a las de su vecina. La economía surcoreana, pese al tamaño del país, algo más de 100.000 kilómetros cuadrados, o sea, menos de la mitad del Ecuador, es la 10ª del mundo, por encima de Rusia, geográficamente el país más grande del planeta, mientras que la de Corea del Norte la ubica entre los 20 países más pobres del mundo, pese a lo cual dedica una proporción absurda de sus limitados recursos al gasto militar y a la represión. La infraestructura industrial surcoreana es de las más avanzadas del mundo y la calidad de sus productos es reconocida en todas partes. También su importante desarrollo científico y tecnológico la ubican a la vanguardia en muchos de estos aspectos. Evidentemente, una inversión del 5% de su PIB en defensa sería imposible de alcanzar por Norcorea y en un corto plazo dispondría de capacidades muy superiores con una disuasión efectiva y creíble más allá del apoyo norteamericano. Algo similar parecería se está produciendo en Japón y por las mismas razones, pues Japón ha sido amenazado por Corea del Norte, cuyos misiles siempre han sido lanzados en su dirección. También la sombra de la expansión china está muy presente con las pretensiones de esta sobre islas bajo control japonés por muchos años, generando tensiones por esta razón, además de la situación de Taiwán y de las extensas maniobras navales chino-rusas en torno al archipiélago japonés. Hay que recordar que Japón mantiene diferendos territoriales con Rusia por las Islas Kuriles. Vemos cómo el mundo, en lugar de enfrentar sus problemas globales, particularmente el cambio climático, se embarca en una nueva carrera armamentística para enfrentar otras amenazas a la libertad, a la democracia y a los derechos humanos. Muchas gracias. Editorial. ¿Cómo se podría ser optimista? Por Ramiro Ruiz. Es difícil pensarse optimista. Qué absurdo cuando el optimismo debe ser parte del estilo de vida. José Saramago dijo que las personas tenemos todos los problemas del mundo para llevar la vida. Debemos preparar el futuro para nuestros hijos, llevar el plato de comida, nos preocupa el desempleo, el paro, las circunstancias de vida. No hay tiempo para pensar como ciudadanos. Pero no se puede pensar que esta situación será definitiva. Esta es una primera receta para ser positivo, comprender la realidad de la manera más global posible. Vivimos con gobiernos empeñados en la corrupción consciente y sistemática en todos los ámbitos, actividades humanas, país por país y en todo el mundo. Según el escritor John Le Carré, los países ricos invierten fortunas en influir, contratar y comprar las opiniones científicas, políticas y económicas sin que nadie controle. Recibimos demasiada influencia para detener la aparición de jóvenes democracias en el nombre de la democracia de los países desarrollados. Hay otra actitud que molesta y debe ser eliminada. Nos hemos perfeccionado en el egoísmo. Creo que el único país del mundo donde el dólar se ha devaluado. Se redondean los precios del pan, de las medicinas, de todos los productos de primera necesidad. Los ecuatorianos no nos ayudamos, ni siquiera nos saludamos cuando subimos al bus.
Otra receta fundamental para salir de la indiferencia y entrar al optimismo sería alimentar la conciencia de no caer en la trampa de las verdades definitivas, que ya son demasiadas. Por eso hay que dudar de cada una de ellas. Nos hemos transformado en una sociedad de excluidos. ¿Cómo devolvernos la satisfacción de vivir? Educación de calidad, servicios de salud, seguridad social, desarrollo son problemas que duermen en la mente de los políticos desde hace décadas. Los problemas de la pobreza y del subdesarrollo han golpeado rotundamente en la clase media, que está a un pie de desaparecer. Los políticos no imaginan los problemas del país, sino solo de los sectores sociales. Hace años fueron los trabajadores, los estudiantes, ahora los indios. Con un poco de imaginación, se planificaría un gran proyecto de marketing y promocionar la venta de algunos políticos. Esta sería la receta del postre. ¿Por qué no imaginar siquiera a un país sin paternalismo? Qué importante sería aprender a valernos por nosotros. Sería emocionante reconstruir el hábito de conversar, buscando propósitos comunes, cada uno en el lugar que le corresponde. El zapatero feliz trabajando, el agricultor cultivando su tierra, la madre educando a sus hijos, el artesano inventando, los profesores leyendo con pasión. Todos ayudándonos para combatir ese sentimiento de perdedores. Un país donde la gente tenga la visión, la capacidad para que cada uno salga de la crisis, cada familia, cada institución, sin necesidad del gobierno. Una sociedad que no reciba de los medios de comunicación noticias de política y los editorialistas no necesiten más escribir sobre políticos. Un país de gente autónoma y alegre, sin pordioseros ni viejos abandonados o niños desnutridos. Soñar en cada ecuatoriano pulcro, honrado y solidario. Es placentero imaginar. Además, lo único que puede salvarse de los paros y la corrupción es la imaginación. Ramiro Ruiz. Holguín silencia a sus detractores. Artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. La invasión de Rusia a Ucrania puso a prueba a Juan Carlos Holguín. En Ecuador, todos los focos recayeron sobre Holguín, quien tenía la responsabilidad de evacuar a los ecuatorianos residentes en Ucrania ante el inminente peligro que supone el ataque de las tropas rusas al territorio ucraniano. Cuando se desató la invasión rusa, algunos usuarios de redes sociales, principalmente simpatizantes del correísmo, vertieron una serie de críticas a la Cancillería y particularmente al ministro Holguín por la supuesta reacción tardía en atender a los ecuatorianos residentes en Ucrania, la mayoría de ellos estudiantes, quienes enviaban mensajes de desesperación solicitando ser evacuado ante las imprevisibles consecuencias que el ataque de Rusia podría tener en Kiev. Como era de esperarse, políticos del movimiento correísta y el propio expresidente Correa aprovecharon la situación para criticar la actuación de la Cancillería e incluso llegaron a afirmar que con Correa los ecuatorianos residentes en Ucrania ya estarían a salvo en el país. Lo decían como si fuera posible olvidar que la única noticia destacada de la gestión de Ricardo Patiño como canciller fue el envío de 40 kilos de cocaína a Italia en una valija diplomática. Ajeno a las críticas, la mayoría de ellas sin fundamento, Holguín empezó a trabajar para hallar la solución a un problema de grandes dimensiones. Es necesario enfatizar, aunque parezca una perogrullada, que en el contexto de una invasión como la que está sufriendo Ucrania, todos los ciudadanos extranjeros e incluso los propios ucranianos están buscando ser evacuados a otros territorios. La labor de la Cancillería, por tanto, era sumamente difícil y Holguín debía demostrar que su nombramiento no se debía únicamente a su amistad con el presidente Lasso, sino que realmente contaba con la capacidad para gestionar este tipo de crisis, por muy complejas que fueran. Holguín hizo gestiones de manera personal con los familiares de los ecuatorianos residentes en Ucrania y envió al viceministro Luis Vallas a hacer base en Varsovia para poder atender a los requerimientos de los compatriotas desplazados por la invasión. Las gestiones diplomáticas permitieron asimismo
que Polonia hiciera una excepción y permitiera la entrada de ecuatorianos en su territorio sin obtener el preceptivo visado Schengen para transitar libremente por Europa. La Cancillería consiguió los respectivos vuelos humanitarios que permitirán trasladar a los ecuatorianos desde Hungría y Polonia hasta Ecuador, y el primero de ellos tiene previsto salir el día de hoy. El canciller ha hecho su trabajo y no es necesario ni siquiera apropiado felicitarlo o hacerle un homenaje por hacer correctamente su trabajo. Sin embargo, en un país acostumbrado a tener funcionarios públicos mediocres y ante los ataques vertidos por pura antipatía política al canciller, vale destacar que las gestiones realizadas han surtido los efectos deseados y que afortunadamente casi todos los ecuatorianos que han querido salir de Ucrania con destino a Ecuador lo han conseguido y se encuentran a salvo. El trabajo de la Cancillería no ha terminado aún y es obligación de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía supervisar su trabajo hasta que el último de los ecuatorianos pueda abandonar, si así lo desea, la zona de guerra. Una vez que la Cancillería demostró estar haciendo un trabajo eficiente en la repatriación de los ecuatorianos, las críticas desaparecieron, aunque no faltaron quienes le exigían a la Cancillería que gestionara u orientara a los ecuatorianos que pretendían obtener una visa Schengen de turismo para quedarse residiendo en Europa, como si la Cancillería fuera una agencia de viajes a su disposición. Holguín enfrenta un desafío mayúsculo y hasta el momento sale reforzado. Ha demostrado contar con la capacidad profesional y humana para atender una situación de consecuencias imprevisibles y silenció a sus detractores, quienes parecen tener tanto interés en que el gobierno fracase, que no les interesa la suerte de los ecuatorianos atrapados en medio de una guerra. Artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital 4 Pelagatos. El golpe más barato de la historia. Roberto Aguilar, El Expreso. 4 tipos. Basta con ganarse la voluntad de 4. En otros tiempos, con otras constituciones, antes de que existiera ese engendro llamado Consejo de Participación Ciudadana, el famoso hombre del maletín por lo menos la tenía más difícil. Había que garantizarse la mitad más 1 de los integrantes del Congreso. Ahora basta con los 4 que hacen la mayoría en el engendro. 4 que además son unos perfectos desconocidos, gente sacada debajo de las piedras, como Sofía Almeida, que a duras penas sabe leer, resulta electa y luego uno se entera de que ha sido sobrina del Guacharnaco Almeida, el más impresentable de los asambleístas socialcristianos, tanto que hasta sus compañeros de bancada, cuando lo oyen nombrar, miran al techo. ¿Alguien recuerda cuando Sofía era candidata y qué decía? ¿Alguien votó por ella con plena conciencia de lo que estaba haciendo? Sofía Almeida es nadie y terminó presidiendo el organismo del que dependen todas las autoridades de control del Estado. Antes de ella estuvo Cristian Cruz, el karateca con el 81% de discapacidad, y antes de él el cura Tuárez, que terminó preso por asociación ilícita. En fin, vistosas personalidades que para el hombre del maletín son pan comido. Así que 4 de esos. Con 4 de esos, cualquiera, léase Correa, léase Nebot, lo controla todo. Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, y resulta que juntos, Correa, Nebot y con ellos también ISA, tienen 3. Deben darse contra las paredes por el que les falta. He ahí el origen de la terrible crisis que vive la Asamblea Nacional, porque para alzarse con el que les falta, necesitan echar a los 4 que no tienen, sustituirlos por otros y buscar entre ellos uno. Pan comido, sí, pero primero, para echar a los 4, hay que enjuiciarlos políticamente. Y para enjuiciarlos políticamente hay que bajarse a la presidenta de la Asamblea, que no ayuda, y a la Comisión de Fiscalización, que no controlan. Se trata claramente de un proyecto de impunidad, como la mitad de los que hacen los complotados socialcristianos
correístas y disidentes de Pachacutic, o sea, más correístas. Amnistías, archivo del proyecto de ley para reglamentar el proceso de repetición, juicio político al contralor. Aquí todo consiste en cuidarse las espaldas. Unos porque están ya sentenciados y prófugos, otros porque lo van a estar ya mismo. Desde que la Fiscalía se alzó con el disco duro de JJ Franco, Jaime Nebot debe sentir como que tiene en su alma prendida con una tachuela en un corcho. Así que impunidad es el juego. El plan de los complotados, el asalto a la Asamblea, la destitución de la mayoría del Consejo de Participación, el nombramiento de las autoridades de control más convenientes, sigue. Claro, sigue un debido proceso. Y porque lo sigue, hay que nombrar comisiones, someter a votación una serie de mociones, llenarse de razones jurídicas. Los complotados pretenden que no hay complot alguno. Cuando uno se respalda en la ley, es una locura acusar a eso de conspiración, dijo en la Asamblea Pavel Muñoz, de quien se esperaba al menos más cultura general, porque golpes de Estado constitucionales existen, al menos desde Napoleón. Recuérdese el 18 Brumario, modelo que todos los cesaristas que en el mundo han sido, Pavel incluido. Lo nuevo es que nunca resultó tan barato. Si Napoleón hubiera tenido que comprar no más a 4, barato. Roberto Aguilar, El Expreso. Todos perdemos, artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Han circulado en el mundo millones de frases, memes, imágenes, audios, reportajes, entrevistas y carteles con el mismo mensaje. Todos perdemos con el ataque bélico de Rusia a Ucrania. En este escenario indignante y doloroso, no hay que ser tan profundos ni perderse en lo abstracto para hacer un llamado a la conciencia. El derramamiento de sangre inocente no se justifica con nada ni con nadie. Así de sencillo. Perdemos todos y no hace falta que las balas estén rozando nuestras narices. Esto confirma que la peor pandemia es la estupidez humana, pues destruye todo, aún sabiendo de las consecuencias. Síntesis: no salimos del coronavirus y enfrentamos la insensibilidad absoluta. Es bien, la guerra no es una declaración abierta o cara a cara entre las grandes potencias nucleares. Estados Unidos versus Rusia, Rusia versus Alemania, Rusia versus Francia, los aliados versus Rusia y China en el silencio. Sin embargo, la medición de fuerzas a costa de población inocente reconfigura el orden mundial, pues pone a prueba los balances que hasta ayer funcionaron para evitar catástrofes de envergaduras inimaginables. Miremos lo que pasa en la ONU. La imagen del ruso malo, como en las películas de Rambo y Rocky, se vuelve a posicionar en la opinión pública como en la Guerra Fría, y no por efectos propagandísticos en procura de histeria colectiva, sino por las malditas evidencias. Ucrania está siendo atacada sin ningún resquemor. El otro aspecto importante es la energía. Es decir, Rusia es el mayor abastecedor de energía, gas y petróleo para Europa, y eso nos mete en otra discusión. ¿Acaso el mundo está listo para un recambio de tipo de energía cuando el juego de interdependencias condiciona la política real, desnuda los intereses y las relaciones entre los países? Parece mentira. Entonces, que mientras el mundo intenta salir de la pandemia, ingresemos a una escalada de inversiones en tecnología de la muerte con equipamiento para los ejércitos. Por cierto, lo que ocurre en Ucrania tampoco debe esconder los otros conflictos en Medio Oriente, África y Asia. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora.
El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Último día de la semana, viernes, el fin de semana que se acerca. Vaya, haga lo que le he venido recomendando durante todo este tiempo. Vaya al centro histórico, conozca los museos, hable de nuestros próceres, lléveles a sus hijos, converse con ellos de la batalla del Pichincha y vamos cada vez más cerca a celebrar el bicentenario de esa gesta histórica y heroica de la nación ecuatoriana. Hoy día yo estoy particularmente molesto. Las amnistías se dieron en bloque, se dieron con los votos de los asambleístas de Pichincha, se dieron con los votos de los asambleístas de Quito, se dieron con los votos de los asambleístas nacionales. Uno de los baluartes de la decencia en la política ecuatoriana, Fernando Villavicencio, habla con todo el desconocimiento y la ignorancia del caso de que estamos frente a los nuevos pactos de la Moncloa. Es decir, Villavicencio vota en conjunto con el señor Curicama, con la señora Pierina Correa, con el señor Pavel Muñoz, con el señor Ronnie Aliaga, con el señor asambleísta Cuero, con el señor asambleísta Terán, es decir, todos aquellos que ensalzan y encarnan lo más negativo de la política ecuatoriana. Y la ciudad de Quito en la mitad. Y la ciudad de Quito apaleada hace unos días en la marcha del 8M. Y la ciudad de Quito incendiada hace 3 años ya, en octubre de 2019. ¿Hasta cuándo seguimos tolerando los quiteños que nos vean la cara? ¿Hasta cuándo seguimos entendiendo que por ser la ciudad capital tenemos que tolerar que cualquier hijo de vecino venga y haga lo que quiera en la ciudad? Es hora de levantarnos. Es hora de formar todo un plan para hacer respetar a esta ciudad. Vienen pronto las elecciones seccionales. A ver si es que ahora dejamos de calcular, si es que está bien peinado, si es que tiene chances, si es que hay oportunidad, si es que es un gran urbanista o si es que es un gran líder social. No, ahora debemos buscar todo un equipo para defender esta ciudad, sacarla adelante y liberarla por fin de enemigos internos y externos. Caso contrario, vamos a seguir 4 años lamentando los atropellos contra Quito y su gente. Yo personalmente no me voy a someter. Yo no sé si es que ustedes estén dispuestos a hacerlo. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Hasta el lunes. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.